El día de hoy seguimos estudiando el libro de principios metafísicos y el día de hoy vamos a ver exponentes de la metafísica. Algunos de los exponentes de metafísica. Habíamos visto en puntos de referencia de la enseñanza metafísica y habíamos visto que la información de la enseñanza interna, pues es importante ver de dónde viene, que sea una enseñanza positiva, que sea una enseñanza que nos lleve al entendimiento y a la manifestación de nuestro verdadero ser, esa unión con nuestro ser divino o Dios dentro de nosotros. Y seguimos en este curso de principios de metafísica o principios metafísicos. Eh, Nos estamos basando en el libro del autor Rubén Cedeño, Principios Metafísicos, sea esta portada o esta portada. Esta máxima o esta frase que dice, de lo irreal, condúceme a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Y eso lo encontramos en los Upanishad. Ahorita vamos a ver qué es eso de los Upanishad. No ha cambiado tu pantalla. Ay, no ha cambiado mi pantalla. A ver, espérame. Qué bueno que me dices eso. A ver. ¿Ya cambió? Cambió a principios de metafísica. Ah, perfecto. Entonces ya vamos bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, como veíamos, bueno, esto está en los Upanishad. ¿Te gustaría ayudar a leernos este texto, Mari, please? A lo largo de la historia de la humanidad, desde sus albores hasta el presente, ha habido seres que han comunicado la enseñanza metafísica de diversas maneras y con distintos estilos, pero conservando más o menos la misma esencia. Inicialmente, antes de que la escritura convencional fuera ideada, la metafísica se comunicaba en forma verbal de boca a oído. Gracias. Bueno, entonces, la enseñanza metafísica ha existido desde que la humanidad es humanidad hasta este momento y seguirá existiendo. Y esta enseñanza se ha ido comunicando más de boca a oído. Vamos a ver el día de hoy algunos exponentes de la metafísica. La mayoría hemos escuchado hablar de ellos o los conocemos bien. Eso creo yo. Veamos. Es muy importante saber de dónde viene la enseñanza, para que cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y tú de dónde sacaste eso? ¿Quién dice? Bueno, tú le dices, pues lo estudio en metafísica y esa enseñanza es de tal maestro o de tal ser. Y aquí tenemos un ejemplo de algunos exponentes de la metafísica. A ver, ¿quién le gustaría leer estos nombres? Creo que Francisco va en, no puede porque, sí, si quieres, Mari, que Ok. Francisco. Verdad, Baisa. Veda Vyasa, A ver, repíteme. Veda Vyasa, Veda Vyasa. Petanjali. Patanjali, Ah, señor. Patanjali. Patanjali, Mejor lee la toma. está Ok, bien. comienzo. Vedanta, Patanjali, Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, Siddha- Sí, Sihan, Siddhartha, Siddhartha, Siddhartha Gautama, Jesús, Elena Petrovna, Bla, Blavatsky, algo así, ¿no? Alicia, Blavatsky. Blavatsky, mamacita, Blavatsky, Alicia Belli, M. Fox, Connie Méndez y Rubén Cedeño. Mil ¿No te disculpas. ofrecieran un Baileys? Porque ese sí lo pronuncias. Sí, sí, sí. Y con hielo, Alice por favor. Bailey, Alice Bailey, igual. Alice Bailey. Ok.
Ok, es Vedavyasa. No cambia nada, así está escrito. Patanjali, bueno, la J se pronuncia como J. Patanjali, Aristóteles, creo que ese sí lo conocen bien. A Platón, a Sócrates, a Pitágoras, a Siddhartha Gautama. Todos estudiamos Siddhartha Gautama en la secundaria, creo, o en la primaria. Al maestro Jesús, ese también es muy conocido, Elena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey, Emmett Fox, Connie Méndez y Rubén Cedeño. Y bueno, vamos a empezar por Vedavyasa. Él es uno de los maestros más grandes de sabiduría y nació él aproximadamente, no se sabe exactamente, estuvo aquí entre nosotros hace 5000 años aproximadamente. En India. Y él fue el primero en transcribir la enseñanza, porque la enseñanza ya existía. La enseñanza vinieron los rishis a darnos la enseñanza, pero a él se le ocurrió escribirla, porque la enseñanza solamente se pasaba de boca a oído. Y Vedavyasa dice, pues lo voy a escribir. Y bueno, él lo escribió. Ya después, cuando estemos en el curso adecuado, ya vamos a ver bien la historia, cómo la escribió. Tuvo la ayuda de Ganesh, pero bueno, eso lo veremos en otra actividad. El caso es que él escribió los Vedas, los Puranas, el Mahabharata y el Ramayana. Y todos estos libros, que también los conocemos por cultura general, es decir, conocemos, tal vez no sabíamos los Vedas, pero el Mahabharata y el Ramayana, ese los vimos en literatura, en secundaria, preparatoria, por ahí así. Desempolven sus cosas de la escuela. Y, em, y bueno, él escribió todo esto a orillas del río Ganges en Uttarakhand, donde predicaba. Y me gustó pensar, me gustó mostrarles dónde queda eso. Sabemos que es en India, pero como ustedes ven ahí en el mapita, es al norte de India. Ya vieron que a la derecha está Nepal, luego más a la derecha de Nepal está eh, el Tíbet, que realmente el Tíbet está dentro de qué país. A ver, ¿quién sabe? ¿A qué país pertenece el Tíbet? A ver, ¿nadie? Los voy a mandar a googlear antes de venir. Pertenece a China. Y está a la izquierda está Pakistán y están los Istán, porque está Pakistán, está Afganistán y otros más que terminan en Istán. Entonces, Rajasthan, y bueno, etcétera. Entonces, está al norte de Nueva Delhi. ¿Ven cómo Nueva Delhi está un poquito más al norte de todo lo que es India, que es grandísimo ese país? Pues esa región, ahí cerca, a las orillas del río Ganges, ahí estuvo Patanjali. Y es importante que ustedes vayan pensando, cada vez que ustedes van, a lo mejor ahorita no lo tienen bien ubicado, pero ya más o menos ya se dan cuenta viendo el mapa por dónde queda. Quién sabe, un día y por allá andan paseando. Bueno, entonces él estuvo hace 5000 años, o sea, unos 3102 por ahí dicen, antes de Cristo. Y él escribió los Vedas. Los Vedas son 4 libros principales: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharveda, donde se encuentran los Upanishads. También están los Puranas, como les decía, el Mahabharata, y dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita. Yo supongo que el Bhagavad Gita ustedes ya lo han escuchado, ¿cierto?
Sí, sí, Mari. Esos libros hablan lo que es la metafísica. Todos estos libros hablan Ok. sobre metafísica, sobre filosofía, sobre espiritualidad, como le quieras llamar. Miren, aquí se los resumí. Los Vedas se trata casi de himnos, de conocimientos sagrados, de cánticos. Los Upanishad tienen una filosofía profunda y ahí nosotros aprendemos lo que es la cosmogénesis. Y en los Puranas son las historias que ilustran esa cosmogénesis. Es lo que aprendemos de Vishnu, de la Madre Kali, de Ganesha, etcétera. En el Mahabharata, bueno, es una gran epopeya, donde dentro del Mahabharata, en uno de los capítulos, de hecho, los últimos capítulos o los últimos tomos, está la enseñanza de Krishna. Y también se encuentra el Ramayana, que es una vida de ejemplo de rectitud y de devoción. No les digo que se lo aprendan. Lo que sí deben de aprenderse es los Vedas, el Bhagavad Gita, o sea, ¿cuáles son a la izquierda? Ya lo demás poco a poco se lo van a ir aprendiendo. Pero lo que sí es importante aprenderse son el libro de los Vedas. Y es fácil, porque quien lo escribió, pues fue Vedavyasa. ¿A poco no está fácil? A ver quién dice por allí, Miles, Zaida, aunque sea que me haga, yo sé que ahorita no puede hablar Zaida, pero aunque me haga una ceñita, por lo menos de que sí, sí se comprendió. Sí, sí, Ani Lucy. Buenas noches. Buenas noches Estoy concentrada aprendiendo con... con esto. Sí, Entonces, es muy importante este ser, Veda Vyasa, Veda Vyasa, porque imagínate, de Veda Vyasa viene ahí todo eso de que se estudia en todo lo que es India, toda la enseñanza de Ganesha, si les gusta Ganesha, porque les encanta. Si les gusta la Madre Kali, pues es gracias a Vedavyasa que tenemos esa información. Si les gusta eh, quien Vishnu, am, la madre, el complemento divino de Vishnu, que es la madre Lakshmi, que es la diosa de la provisión, de la inteligencia. Todo viene de allí. Imagínense cuán grande es este ser, Vedavyasa, el Bhagavad Gita, todo lo que es, o como dice Rubén, el Bhagavad Gita, todo lo que es la enseñanza de Krishna, lo que aprendemos de la cosmogénesis, todo viene de allí. De hecho, ningún otro libro habla sobre la cosmogénesis. Es gracias a Vedavyasa que tenemos esta información. Y bueno, de ahí viene Patanjali después. Patanjali, ¿no conocen a Patanjali o sí conocen a Patanjali? ¿Quién sí conoce a Patanjali? ¿Nadie? Pues ahorita van a saber, apréndanse bien ese nombre porque No, ahorita van a saber. Pero ¿cómo, Francisco? Pero si tú ves entras un montón de clases y eres bien re bueno aprendiendo. Patanjali quiere decir bajado del cielo. Otro hindú. Él es oriundo de Kashmir. No sé si Kashmir les dice algo. Además de, bueno, de la tela Kashmir, que es muy linda, pero Kashmir es un lugar muy importante porque ahí es donde está. ¿Nadie sabe qué está allí en Kashmir? ¿No? Bueno, en Kashmir está el retiro o la casa del maestro Kuthumi. Cerca de Kashmir está la casa del maestro El Moria. También por ahí está también la casa o el retiro de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, estos son nombres que hay que aprenderse. Y miren cómo Patanjali es tan importante, que está a la moda.
Él es el autor de los Yoga Sutras. Es considerado el padre de el yoga. Todo el que estudia yoga o aprende yoga sabe que Patanjali, todo viene de Patanjali, que viene del libro Los Yoga Sutras de Patanjali. Así que cuando estés hablando a alguien o uno que practica la yoga, que generalmente están practicando la yoga con movimientos físicos solamente, eh, y te quieran hablar, que no sé qué, que muy acá, tú le sales, sí, es que Patanjali escribió eso, sí, hay diferentes tipos de yoga, y tú les empiezas a empiezas a desempolvar tu curso de metafísica avanzada de yoga, y el Raja Yoga, y el Agni Yoga, y le empieces a decir, se van a quedar así como, "¡Ah! ¿Y tú por qué sabes de esas cosas?" Así me pasó con una amiga, que ella incluso da cursos de yoga. Y le dije, sí, que Patanjali y todo eso, y tú haces el Hatha Yoga. Y se me queda mirando así, hasta me reclamó, ¿y tú por qué sabes de esas cosas? Sabe que no hago ejercicio. Y le digo, pues por metafísica. Entonces, apréndase. ¿Quién es el padre de la yoga? Patanjali. Díganme si no es importante aprendérselo. No escribas, querida Mari, luego lo ves en el YouTube, ¿no? Ok. Pensé, como te vi con la carita para abajo, Patanjali. A ver, entonces el primero es Vedavyasa. Vedavyasa. Y después tenemos a Patanjali. Ven, hasta se peinaban. Yo creo que iban con el mismo cortador de pelo, con el mismo peluquero, porque se peinaban casi igual. ¿Tienen preguntas, dudas, opiniones? Que me cuenten un chiste. Sí, Anilú, yo sí tengo una pregunta. Estos seres maestros, eh, sí, son maestros de sabiduría y ellos son adorados solo en la India, porque a uno aquí nunca le enseñan de ellos cuando uno está pequeño en la escuela, en las materias de religión y así, a uno nunca le enseñan estos maestros. Buena Mm. pregunta. Y como te decía, bueno, Patanjali, todo el que estudia yoga sabe de Patanjali, sobre todo porque meditan mientras hacen sus posturas y todo el mundo sabe de Patanjali. Quien trajo el yoga aquí a Occidente fue Paramahansa Yogananda, a principios, no, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. No, a finales del XIX, principios del XVIII, perdón, a finales del siglo, a principios del siglo XX, pues, y finales del XIX. Y desde entonces estudia esa meditación y las enseñanzas de los Yoga Sutras de Patanjali. En cuanto a lo de los Vedas, pues no se estudiaba porque no en Occidente es prácticamente más cristiano, tenemos más influencia cristiana, pero por ejemplo, desde que los Beatles empezaron a ir a India, no fueron los primeros, ya había gente, recuerden que India estaba bajo el régimen o era colonia inglesa. Entonces los ingleses empezaron a aprender esto del Sanatana Dharma y le llamaron hinduismo. Y después, bueno, se hizo más famoso cuando fueron los Beatles y vino la onda hippie, todo el mundo andaba con que paz y amor. Y desde entonces se conoce más. Pero obviamente que pues si tu papá y tu mamá no tenían conocimiento, lo que es en América Latina, pues no teníamos mucho conocimiento, pero pues ya tiene un buen que se sabe de ello. Y de ahí vienen esas expresiones de, del universo. De ahí lo sacaron, porque cuando estudiaron las cosmogénesis, pues estudia prácticamente en concreto, en lengua occidental, pues el origen del universo, de la vida.
Espero haber respondido bien tu pregunta. Y bueno, ¿quién más tiene más preguntas? ¿No? Entonces, en metafísica no hay que tener miedo de que, ay, de que es algo misterioso o que es de brujería. Si tú le platicas a tu prima, a tu vecina, ay, es que estudio metafísica y te van a ver así como de Jesús, María y José, ya hay que internarla, meterla a un convento, hacerle exorcismo. Cálmate, prima, cálmate, vecina, cálmate, compadre. Es una enseñanza que existe desde hace mucho. Mira, está Vedavyasa, él escribió todo lo que los hinduistas estudian. Se llama Sanatana Dharma, ¿eh? También está Patanjali, mira, todos los que hacen yoga y meditación con yoga, todos esos, ¿ves? No tiene nada de malo. Y así uno les puede explicar. ¿Sale? Bueno, yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es un sutra? Vemos que es el sutra, los sutras de Patanjali, los Yoga Sutras del Patanjali. ¿Qué será un sutra? Ah, ¿verdad? Si no me preguntan, yo les pregunto. Sutra es un aforismo. Y no sé si nuestro amigo Hernán nos quiere explicar qué es un aforismo. Si funciona su audio. Buenas noches, Hernán. Hola, Nilu, buenas noches. Buenas Buenas noches con noches. todos. Interesante tu pregunta, realmente. ¿Qué es un aforismo? Bueno, es una figura literaria, creo, me parece. Eso por un lado, y por otro lado, se usa mucho pues los literatos, los que hacen cuentos, los que hacen novelas. Y creo que está relacionado con lo que es, digamos, algo cierto, pero dicho de una manera poética. Exactamente. Gracias, Hernán. A ti, Nilu, muchas gracias. Gracias. Es, ¿conocen las citas? Las citas de los que nosotros lo conocemos más como citas, más comúnmente. Algo como dice Hernán, es una expresión literaria de un principio, de un pensamiento que es cierto. Eso es un aforismo. Por ejemplo, no sé, las leyes de Newton. eh, Toda acción tiene una reacción. Eso sería un aforismo. Bueno, pero un aforismo es un poquito más largo, como los enunciados de los principios universales, más o menos así. ¿Sí, Mari? Las sutras son frases cortas Ajá. de, o sea, para ayudarnos a vivir felices, por así decir. No para Ah, ayornarnos a vivir felices, es una frase corta de una verdad que alguien expresa y con eso tú la aprendes. ok. Entonces, ya sabemos que es un sutra. Podemos decirle enunciado si gustan también. El 30 o 31 de cada año se celebra a Patanjali o el nacimiento de Patanjali y también se le declara el Día Mundial del Yoga. ¿Ven? Entonces todos, ahí le tienen a todos ahí en explanadas, en donde sea, practicando el yoga para señalar el día del yoga, que es el día de Patanjali. Entonces, como ven, Patanjali no es tan desconocido, nada más que no sabíamos nosotros. Bueno, a lo mejor no sabían que quién era y de dónde venía esta enseñanza del yoga. Así es de que cuando alguien les diga, ay, no, ¿cómo estudias eso de tan raro de metafísica? Ay, mijita, pero si todo el mundo lo estudia, mira, ahí tienes a los yogas que están meditando, a los que hacen yoga, también estudian metafísica, la enseñanza de Patanjali. Y ahora vamos con el maestro Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama no es desconocido para ustedes.
Todos lo estudiamos en la escuela, como una historia, como historia, como algo universal. No nos enseñaron sobre el budismo, al menos yo no aprendí en la escuela sobre budismo. Yo aprendí quién era Siddhartha, su historia de que era un príncipe, que su papá lo tenía en una jaula de oro, por decir de alguna manera, en un reino todo perfecto, donde habían puros jóvenes. Su papá le tenía ahí todo un set de televisión o de Big Brother, ahí todo perfecto. Y cuando él sale y ve la enfermedad, ve la vejez, conoce la muerte, es cuando entonces él se pregunta, ¿qué onda con esto? Y empieza a aprender. Entonces él, aquí le gustaría leer el texto de Rubén Cedeño. A ver, ¿quién dice yo? No se me amontonen. Ok, lo intentaré. Sí, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, llamado el Buda, nació en el plenilunio de mayo del año 623 antes de nuestra era, como príncipe hijo del rey Suddhodana del reino de Kapilavastu en Nepal. Desenvolvió el estado de concienciación absoluta o iluminación. muchas gracias. Así es. Entonces, Kapilavastu, Nepal. De ahí viene. O sea que no viene de India, pero predicó en India. Y la esencia de su instrucción es las cuatro grandes verdades. El noble óctuple sendero y el sutra del corazón. Ya vimos lo que es sutra. Oh, el Sutra del Corazón es una frase donde él nos expresa una verdad. Él no es un dios, no se llama Buda, tampoco fundó una religión y el budismo tampoco es religión. ¿Por qué? Porque no está religada, se va de boca a oído. Hay grupos dentro de un mismo, hay ashrams, como funcionan como es que las únicas que están como más organizadas es la católica, hay otras organizadas como, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová, ¿quién es otro está organizada? Los mormones. Es decir, ellos tienen una cabeza, tienen una estructura, tienen, eh, por decir así, un organigrama. Aquellas religiones que tienen organigrama son religiones porque están religadas, pero las otras no están religadas, son ashram que solamente en ese ashram están religadas, no es una religión masiva, aunque este es budista y el otro también no es lo mismo. Es como los protestantes, aquel es bautista, aquel es, yo no sé, de la iglesia de no sé cómo se llaman, hay muchas iglesias bautistas y hay muchos nombres. Agarró un señor y dijo, pues yo quiero ser pastor, se planta y se pone a hablar y es pastor y tiene una comunidad y ya. Igual que en metafísica. Algún estudiante se le ocurre, bueno, ya voy a compartir la enseñanza y empieza a compartir la enseñanza. Y asimismo, el budismo o el Buddha Dharma más bien es la enseñanza del maestro Siddhartha Gautama. Se llama Buddha Dharma. Buda es iluminación y el Dharma es la enseñanza, es la ley. Entonces, esta enseñanza es para cómo tú iluminarte, cómo tú lograr esa conexión con tu ser interno. Y entonces el maestro empezó a enseñar, él se iluminó, él logró la iluminación y después quiso regresar para dar esa instrucción. Él pudo haberse quedado allá
en los planos superiores, muy feliz de la vida, pero por misericordia dijo, no, pues esto hay que compartirlo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Opiniones? No. Entonces ahora les voy a preguntar yo. Voy a ver, si no me preguntan ahora, yo les voy a estar preguntando. ¿Por qué el maestro? A ver, Mile, vamos, Mile. Sí, yo sí tenía una pregunta y era que se me había lo del budaísmo, perdón, lo del budismo. Eh, sí, yo tenía entendido que era religión, porque ahí me confundí, porque siempre toda la vida lo hemos tenido como que hay, que es así una religión, porque hay un montón de gente que uno dice, que uno conoce, que dicen que son budistas. Ah, yo soy budismo, yo soy budista. Y, y ahora veo que tiene razón usted con lo que nos dice, de que no es una religión, porque eso es de ellos practican más, es como los musulmanes, porque en mi trabajo hay gente que dicen que son budistas, pero hacen lo del Ramadán y hacen es como lo de los musulmanes. Entonces yo creo que a veces son hasta ellos mismos que practican la religión y no saben cuál es, si están practicando el budaísmo o el musulmán, no sé. Uno con Eh, eso como que... Fíjate que desconozco, y bueno, eso no es algo que yo digo, es algo que nos explica Rubén, nos hace entender la diferencia entre una religión y una corriente espiritual. E incluso los Mm, budistas, como tienen, por ejemplo, el budismo de Japón es diferente que el de China o el del Tíbet o que el de diferentes regiones. El principio viene siendo los mismos, pero ahora sí que varía un poco de acuerdo a su maestro, a quien le esté dando la instrucción. Por eso en metafísica tenemos, mm, los facilitantes tenemos mucho cuidado de dar solamente la instrucción tal como la recibimos después de haberla vivenciado, pero es la misma para que no se cambie o, o se modifique. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿por qué el maestro Buda siempre se le pinta en un arbolito ahí sentado? ah, yo creo que es porque él es que eh, se fue, ay, a ver, eh, se fue debajo del árbol, se quiso como aislar del ruido, de todo, se cansó de tanto, bueno, no sé, de la contaminación del mundo, le digo yo, se cansó como de tanta cosa y dijo, no, yo quiero ir a mirar si encuentro la esencia de lo que yo soy, porque él siempre se preguntaba y nunca no había llegado como a esa esencia que él quería llegar o descubrir. Entonces se fue para debajo de un árbol y se sentó allá a meditar, a meditar, a meditar, y creo que no comía y solamente vivía como con el sol que le daban y con la meditación, algo así. Pero como que duró mucho, mucho, no sé si eran 40 días que él duró allá, Muy duró bien, mucho Alina. tiempo allá y eso, el estar allá, pues debajo del árbol, que era como el contacto con la naturaleza, ¿cierto? Con la madre Sí. tierra que nos habla, y el contacto con el sol, y el estar ahí en ese estado de meditativo, en ese estado de... eso fue eso le ayudó a él a iluminarse, a alcanzar la iluminación. Ok, muy bien, ya salvaste al grupo, Mile. Sí, no es exactamente así, pero pues por ahí van los tiros. Mm. Exactamente. Bueno, así como tú lo contaste, yo me imaginé, ahí se fue lejos del bullicio, pero pues en ese entonces, imagínate, 300 años antes de Jesús,
pues no había ni grandes ciudades, pero efectivamente, como tú dices, él se sentó debajo de un árbol para tratar de entender lo que estudiaba, lo que quería entender. Y ahí fue donde comprendió, donde entendió, donde se iluminó. Y ese árbol se llama el árbol bo, porque pues el árbol es así se llama, es como el árbol de naranja, el árbol de aguacate, etcétera, el árbol bo. Y allí existe el árbol bo. Y yo les deseo que algún día vayamos a visitar ese árbol. Eh, bueno, entonces, bien, entonces, ya saben, si no me preguntan, yo les pregunto. Entonces ya sabemos qué es un sutra, ya sabemos por qué a Siddhartha Gautama lo pintan así. Y bueno, resulta que el maestro Gautama, él empezó a dar la enseñanza, a, a- a expresar, a empezar la rueda del Dharma, a iniciar esa enseñanza y esa enseñanza la empezó a dar como se daba, como se sigue dando, de boca a oído, así, hasta que en un momento sus estudiantes compilaron esa enseñanza, la escribieron y se compiló en algo que se llama el Tripitaka, que quiere decir las tres cestas, donde hay tres informaciones, eh, libros dentro de cada cesta, y está el Vinaya Pitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka y Abhidhamma Pitaka. Entonces, no tienen que aprenderse los tres nombres del Tripitaka, pero sí saber qué es el Tripitaka. Y otra pregunta que les voy a hacer, ¿quién es el maestro Gautama en la jerarquía espiritual? El Señor del mundo. El Señor del mundo. ¿Alguien más? ¿De qué otra manera se le llama el Señor del mundo? A ver, May. Yo tengo duda, si Gautama es como un avatar también, como si fuese Saint Germain. ¿Es un avatar por ser o es diferente? Sí, sí es un avatar. Ujú, ok. Y entonces, Eh, dime, ajá, ¿cómo se le no, llama? ¿No? no, el Señor del Mundo, como dijo Mari, es como yo también pues lo asocio o lo reconozco también así. Bueno, el Logos planetario, Mm, el director de la jerarquía espiritual, el lobo planeta. ¿ok? Y ahí tenía yo mi chancla, pero yo dije, ahorita sí, porque ya es como la cuarta, quinta vez, pero ya sí saben, sí saben. Listo, entonces ya llevamos a quiénes, a ver quién me da. Empezamos con quién. Planetario, Anilú. ¿Mandé? ¿Por qué le llaman logos planetario? Porque él es el Logos, él es el que sostiene todo el planeta con su mente. Y él lo que él dice, eso es, ahora sí, porque eso es la ley, él es el jefe de jefes. Por ejemplo, él decide quién es, o él reparte los cargos, por ejemplo, decide quién es el avatar, etcétera. ¿Sí, May? Pero ¿cómo podría ser esto como entendido para las personas que comienzan a estudiar beta física? Porque es como, pues, a ver, digamos que Dios, nuestra chispa divina, nuestra presencia yo soy, y pues obviamente como entender que es el Señor del mundo, aparte, o sea, es diferente a la presencia yo soy, pero como poniendo como la presencia yo soy sería como lo más superior, porque es lo que nos da vida, lo que nos mueve, ¿cómo sería? Para poder como comprenderlo. Ok, buena pregunta. Vamos a nuestra clase de electrones de metafísica avanzada ¿qué es? Pilares de la metafísica.
Nosotros tenemos nuestro verdadero ser, que es nuestra presencia yo soy, y tenemos a nuestro Cristo, que es nuestra alma. Todo lo que viene a nosotros de bien viene por ese medio. En el caso del señor Gautama, él es el director de la jerarquía espiritual que está ayudando, que creó Sanat Kumara junto con otros colaboradores para ayudar a los niños de la tierra, a nosotros, a evolucionar, a iluminarnos, a ya ser Cristos despiertos y continuar la evolución. Lo que hacen ellos es que a través de nuestra presencia yo soy, ellos nos dan esas cualidades o nos dispensan esas cualidades que nosotros requerimos, que nosotros demandamos, decretamos, estamos trabajando, concienciando, etcétera. ¿Cómo le decimos a alguien eso? Era tu primera frase de la pregunta. Bueno, número uno, cuando una persona no conoce metafísica, no va a empezar por allí. Porque si empieza uno a explicarle a la gente sobre maestros ascendidos, a alguien que inicia sus estudios de metafísica, pues va a salir corriendo. Te va a mandar al padre a que te exorcice. Uno empieza a explicar las leyes divinas. Empiezas a explicar que tal vez lo que le guste, si le gusta la Biblia, si es cristiano, pues empiezas por las enseñanzas del Maestro Jesús. Si le gusta, ay, que lo oyes que habla del universo, bueno, le dices, ah, bueno, eso del universo, ¿sabes de dónde viene? No, ah, pues viene del hinduismo, que se llama Sanatana Dharma, y ahí poco a poquito le va soltando para que esa persona practique. Le va soltando de a poquito para que practique. Y lo primero es quitarle poder y pensar constructivo. Y decretar y pensar constructivo. El cuadrante de causación de esos dos principios. Quitarle poder y ser constructivo. Cuando empiece a hacerlo, pues se va a dar cuenta que funciona. Y así va a querer aprender más y así más, y así se va adentrando hasta el punto que ya empiece a conocer los seres de luz. Sí, May. Sí, pero ahí es que yo veo que por eso es que la, la raza, la evolución de cada ser no ha progresado tan rápido porque se encasillan en entender quién era o por qué tú le llamas así, por qué tú dices que es el Señor del mundo, por qué el otro dice que es Jesús, el otro que, o sea, es eso, porque no quieren como le ponen nombre y a la larga yo pienso que no todas las religiones, cada quien tiene su, ¿verdad? Su mística de relacionarse con ese ser divino, con ese Cristo, con verlo en otro y antes de entender toda esta jerarquía, todos estos nombres y todas estas enseñanzas, pero yo creo que donde está el estancamiento es cuando quieres comprender que por esto, que por qué le llamas así. O sea, a la larga estás hablando de lo mismo, porque si tú reconoces y eres altruista y tú estás viviendo bajo las leyes universales, pues yo pienso que es todo lo mismo, lo único es que le ponemos diferentes nombres. Y por eso es que yo veo que está este estancamiento de que no quieren, como quien dice, sigue el sufrimiento, sigue el apego, sigue eh, pues esas manifestaciones porque la gente todavía no se da cuenta de que el verbo tiene poder. Un montón de cosas que nos van encasillando, pero es porque queremos comprender poniéndoles el nombre correcto para cada quien. Así es. Entonces, por eso es importante primero enfocarse cuando empieza uno, cuadrante de causación constructivo. Sí, Mari. Bueno, sí, es mucho aprendizaje, los nombres, todo. Pero bueno, yo al menos tengo unas personitas, mis familiares, que pues lo practican la metafísica y lo ven, pero no, o sea, los nombres, todos los nombres, no, o sea, agarran más Connie Méndez, o sea, lo más, eh, no hemos llegado a eso de que me pregunto, oye, tía, ¿y por qué esto, que lo otro? O sea, pero ellos lo practican porque le digo que nosotros somos chispas divinas de Dios, pero lo tenemos aquí adentro y que si no
Le digo, yo le digo, Dios es nuestro papá. Le digo, a ver, yo soy tu tía. Si tú quieres algo y no me lo pides, ¿cómo voy a saber? Entonces lo tienes que pedir. Porque si lo dices bajito, tía, yo quiero un vaso de agua. Tía, yo quiero un vaso de agua. Pues yo no te oigo. Tía, yo quiero un vaso de agua. O sea, sí, mijo, ten. Entonces, bueno, yo utilizo pues la práctica diferentemente, pero ahí los llevo, ahí los llevo, ahí los llevo. Y Está bien, sí, veo el cambio en ellos. muy bien. Me parece muy bien. Estás facilitando a tus familiares muy bien. Y bueno, pues ahora vamos con otro exponente de la metafísica, quizá el más famoso, el más conocido en todo el mundo, Jesús de Nazaret. Y él vivió en Belén. Bueno, él nació en Belén y logró manifestar visiblemente el ser interno. Visiblemente quiere decir que él fue un ejemplo de un Cristo despierto, de un ser interno encarnado, de un Dios encarnado. Ejemplificó con su vida los patrones de las 5 primeras iniciaciones mayores, incluyendo la ascensión. Se aprende en la enseñanza de metafísica cristiana. Jesús es un maestro, fíjense bien. A ver, ¿a quién le gustaría leerlo? Yo lo puedo Sí, leer, Ángelo. sí, gracias. Jesús es un maestro de aspecto marcial y fuerte, voluntad que exige mucha disciplina. Su cuerpo es alto y delgado, de rostro fino y alargado, piel bronceada, ojos negros y barba os- oscura. Gracias. Mm, Y esta imagen es, bueno, alguien puso el sudario con la IA y la IA reprodujo esto. Pero más o menos se parece a lo que tenemos nosotros, como nos los han pintado los pintores, como lo ha expresado algunos, algunos santos y pues coincide con esta descripción de Jesús, que ellos mismos dan, los mismos maestros dicen, ay, es así, alto, de pelo largo, y si han leído el libro de la vida, ven que ellos mismos nos dicen cómo son. Y es importante ver esto que dice, es de aspecto marcial y fuerte voluntad. El maestro Jesús, que nos los pintan así. Y no, el Maestro Jesús era un hombre fuerte, con una personalidad fuerte, de esos que pasas y dices, ay, volteas a ver y dices, ay, esta persona tiene, creo que en algunas ocasiones vemos personas así, ¿no? Que se ven y que imponen. Igual él, verlo imponía. Y también por eso les caía gordo a los sacerdotes y a la gente, les caía gordo, porque a ver, bueno, ¿qué se cree? ¿Qué se tiene? Que se ve tan muy acá. Como decimos en México, se cree el muy, muy, pues era el muy, muy, pues el muy, muy. Entonces, esa personalidad era muy fuerte y no se andaba por las ramas, por eso él no se dedicaba a explicar con bolitas y palitos, él explicaba con sus bienaventuranzas, con sus Con parábolas. parábolas, gracias por la palabra, parábolas. Y decía, a ver, fíjense cómo no, cómo era de síntesis, todo un ser del rayo azul. Y decía, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, y el que no, pues que con su pan se lo coma. Algunos de los objetivos del Maestro Jesús fueron los siguientes. Primero, que todos despertemos nuestro ser interior, que es nuestro Cristo. Lograr que ese Cristo interno dentro de nosotros sea nuestra fuente de provisión, que implementemos la oración científica, que oremos correctamente para que eso se manifieste. Procurar sanar por medio de ese Cristo interno, conseguir que los seres humanos se amen los unos a los otros. Él instauró la oración del Padre Nuestro, desenvolver la humildad,
lograr la comunión entre todos nosotros, cuerpos y almas, sacrificarse por el bien colectivo. Y no nos está pidiendo que nos crucifiquen, que nos pongamos, simple y sencillamente que hagamos un oficio sagrado por el bien colectivo. Ese es el sacrificio, es un oficio sagrado, el que tú quieras, pero haces algo por la gente, por los demás. Conseguir que se desenvuelva el perdón de todos los agravios, que ya perdonemos, que soltemos todo y lograr que se realice la resurrección y la vida. Que todos logremos que todos seamos esa resurrección de ese ser interno dentro de nosotros. ¿Tienen preguntas? Diane, ¿Dudas? Luz, yo Sí, quiero hablar algo. A mí me da pena porque a veces yo hablo mucho y de pronto los habla, habla, compañeros no. habla. Vea, es que yo pienso que con todo el respeto, pues que no vamos aquí a juzgar a nadie. Lo digo yo siento que la enseñanza que me dieron cuando era niña, de todo lo que era pues el cristianismo, la religión católica, el que uno no puede dejar de ir a misa, que tiene que comulgar, que si uno no se confiesa, bueno, lo que nosotros todos sabemos, yo creo que eso nos hizo mucho daño, eso le ha hecho mucho daño al ser humano, pienso yo, porque a veces yo me pongo a hablar con primas, con familia mía, y digo primas porque me asusto porque son personas muy jovencitas, ni hablar de mis tías, de mi mamá o de mi abuela, pero imagínense mis primas que son de mi edad y poco menores que yo, y yo las veo tan encasilladas, las veo tan de la otra era, de la era pisciana, que todo es Jesús, si Jesús quiere, si Dios quiere, si Dios tal cosa. Yo les quiero como enseñar y les digo, es que tú sí puedes, tú tienes tu Cristo interno, créaselo, tú sí puedes. Y así. Entonces yo veo que son 2000 años, o sea, es demasiado tiempo haciéndole, yo diría que aparte de engañar una sociedad, es pues aunque todos lo sabemos que es cierto, el querer controlar la sociedad, pero uno cómo hace cómo hiciéramos nosotros como grupo de metafísica, cómo hiciéramos para uno sacar a esas personitas de ese engaño, sobre todo de esa limitación que tienen, porque son limitados. Ellos se limitan y así nos criaron a nosotros y así crecieron nuestros padres, nuestros abuelos y son muchos años y eso le ha hecho mucho daño a la sociedad y eso se ha extendido a todos a todos ¿cómo decirlo? Para no, Para no ¿cómo decir decir? cosas feas. Mira, Sí, no, sí, para no ir a tocar sensibilidades, ok. porque eso ha hecho daño a nivel religioso, político, cultural, económico. ¿Sabes qué Como, pasa? Que depende también de dónde viene eso que ellos aprendieron. Porque bueno, ahora que hay las redes sociales, ahora vemos cada vez más sacerdotes publicando también en redes y no todos piensan igual. También si tú te das cuenta, bueno, todos ustedes, si en algún momento de alguna religión, un pastor, por ejemplo, de los protestantes no va a decir lo mismo que otro pastor, un sacerdote no va a decir lo mismo que otro. Entonces, depende de quién viene y cómo se da esa enseñanza, porque incluso hoy en día hay explicaciones sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre Dios, que he escuchado tanto de sacerdotes católicos como de ju- no sé si sean rabinos, pero son judíos y explican exactamente lo que explicamos, lo que estudiamos en metafísica, con ese propósito, sin, sin las acotaciones ortodoxas, así duras, cuadradas que aprendimos, depende de cada quien. Entonces, tal vez es la forma de decirlo.
Bueno, no tal vez, más bien, es la forma de decirlo, porque quien lo explica es como él lo aprendió. El sacerdote que aprendió que así es y que a fuerza y que esto y que el otro, pues así lo va a enseñar, pero no lo ha vivenciado, no sabe más allá. Entonces nada más uno tiene como que guiar sin decirle al otro eso no, porque acuérdate que si uno se mete de sacerdote o de redentor, termina crucificado. Entonces, como decirle, no, mira, Dios en ti si puede, sí, Jesús te va a ayudar. Que digan, "Ah, es que primero Dios, ojalá que Dios quiera". No, pues Dios quiere, nada más falta que tú quieras. Y cambiar el chip como del otro lado. Y verás poco a poco. Y yo les decía, si apenas están aprendiendo, no les hablen todavía de los maestros o de los arcángeles o de los Elohim, porque los van a asustar y en lugar de traerlos por el buen camino, se van a salir corriendo. Es como la manera en la que se expresa. Ya cuando la persona ya va manifestando, ya va aprendiendo, ya quieres aprender más. Recuerden cómo ustedes empezaron. Yo recuerdo que a mí escuchaba yo los 7 rayos, no, sáquese, yo eso no voy a hacerlo, yo hasta aquí me quedo, hasta aquí me gustó, hasta aquí me quedo, pero hasta que no te ves en la necesidad de usarlo, lo usas y ves que funciona, ya quieres seguir aprendiendo. Y así va uno poco a poco. Sí, Ay, también es como uno quiera también, eso también va como en uno, sí, porque conozco, incluso en Colombia es muy famoso un sacerdote se llama el Padre del Dinero, además que mucho que mire que él le entregó las vestiduras y no le importó, y pues el que dirán, sino que él defiende su postura y entregó las vestiduras romanas y vive su vida metafísicamente. Yo lo veo como, y es cierto lo que tú dices, Anilú, hay muchos sacerdotes que uno los escucha que hablan muy metafísico. ujú, Sí, es cierto, así, completamente. ah, Entonces sí, es como que cuando la persona quiera, porque hay veces que hay personas que no quieren lo que decía Jesús, el que tenga oídos que escuche. en Sí. eso estoy de acuerdo, así es. Y si Mm. quieren, vamos ahora, muchas gracias, Mile, y vamos con May. Exactamente, es como lo que estaba diciendo ahorita, que por ponerle nombre, porque todos estamos hablando de lo mismo, lo único que unos le dicen Señor, otros le dicen presencia yo soy, a la larga estamos Mm. hablando lo mismo. Es como a mí, mis hermanas me mandan cosas de que me da risa porque me mandan cosas de como que ven mis imágenes y ya he optado por recoger mis imágenes y ponerlas como que no estén tan a la vista porque me satanizan, porque estoy viendo y adorando imágenes y entonces las personas no lo entienden, pero a la larga estamos hablando, estamos siendo altruistas, estamos haciendo las virtudes de Dios. O sea, vuelvo y les digo, y porque nos encasillan en y nos tildan quizás de locos o de no cuerdos por estar hablando de las imágenes o hablando de los rayos o hablando de otras cosas, pero a la larga estamos hablando de lo mismo. La fe, la voluntad, eh, Mm. ¿entiende? Es como, y por eso es que yo creo que está el estancamiento, pero también es algo muy importante porque yo estoy también participando en un grupo donde está mi hijo y es muy interesante porque pues obviamente para que es como gratitud por conocer también otras formas de pensar. Y ahí es que uno crece, uno se da cuenta y dice, Dios mío, estoy cada vez, o sea, dando de mí y dando, sembrando mi semillita, pero a la vez estamos absorbiéndonos y viendo cómo seguimos aprendiendo. Tú le llamas de una forma, es como aprender jergas de Idioma. diferentes idiomas, sí, pero también pues acentos de diferentes nacionalidades. Y eso es lo rico de conocer esto. Y pienso que estamos ahí estancados por eso mismo, porque no le podemos poner nombre. Cada quien lo explica como lo entiende y cuando está preparado. Así es, me parece.
Sí, Y ahora vamos con María. Y María Aquí canta está. Sí, así. sí, es como dice May. Bueno, yo hablo, enseñamos, y ahorita lo que tú dijiste, es que no podemos, pero yo, sale, bueno, es mi amiga, y estudia metafísica, y no sé qué, allá en México, bueno, ya me habla, es que ay, le digo, mira, discúlpenme lo que voy a decir, ¿ah? Le digo, mira, madre, ya estás estudiando metafísica, lo has llevado a cabo, te ha funcionado, deja de quejarte, mana, te amo, te voy a escuchar, y ya le escucho, sí, y empezamos a hacer decretos y todo. Ay, gracias, sí, manita, sí, sí, pero yo no sé, no voy a decir el lugar, yo no sé a dónde va a hacer metafísica, que me sale peor la cosa, porque pues yo le escucho y pues le digo, bueno, pero pues si tiene fe, o sea, ay, es que si ay, cuando tú hablas me funciona, bueno, pero es que lo tienes que hacer con fe. Entonces, ¿Quién sí, sabe? Es que todos tenemos nuestro proceso, Mari. sí, no, y yo como quiera, ya sabes, cuando ella así, gracias, manita, y ya esto, o sea, situaciones muy pesadas que no voy a decir, y sí, pues emocionalmente sabe que aquí estoy, Así es. pero ya le digo, no, y Muchas, cuando le digo, no, mano, es que tú no entiendes, tú también, vamos, órale, saca el libro, tú allá y yo acá, órale, pues. muchas gracias. Mira, también facilitas a tu amiga. Muy bien. Y ahora vamos con Patti, para después ya continuar con nuestro maestro Saint Germain. Vamos, Patti, ¿qué me ibas a decir? Pues precisamente yo creo que lo que han dicho las compañeras son preguntas o son cuestionamientos que todavía están ahí, que los vamos resolviendo en la medida que vamos entendiendo esta enseñanza y que vamos profundizando, que finalmente lo que nos interesa es cómo, creo yo, por ese camino voy, ¿no? De que yo empezar a resolverme yo y resolver mis asuntos, mis situaciones, porque esto es muy, en mi sociedad, en mi entorno, el, el, el sistema es tan impositivo en cuanto a las religiones que existen en mi entorno y cómo sacar a una persona de esa forma de pensar, porque no es ni siquiera espiritual, es como un dogma el que tienen muchas personas, los que están en el evangélico, los que están en los mormones, los que están, sabes, aquí yo lo he conversado varias veces en la red cuando he estado participando, que pasan tantos, tocan la puerta, preguntan y empiezan a decir, y entonces como que de pronto uno dice, no, este camino, para que si a mí me cuesta entenderlo y creer que todas estas personas que vienen con eso metido así como que se lo aprendieran de memoria, sin analizar, sin razonar, sin resolver, quieren venirte a convencer de algo cuando tú ya has caminado diferente. Yo creo que es cuestión de, como decía, del despertar de uno más que nada. Es el despertar de la conciencia en uno de que este camino te resuelve, pero entender que el otro va a ser difícil. Entonces, por ejemplo, formar un grupo a veces, Anilú, es lo que yo pienso mucho. Porque el entorno que yo tengo, por ejemplo, en mi caso, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Y yo no debería decir esa palabra, digo yo, le quito poder. Pero cuando yo veo cómo piensa la gente, cómo siente, Mira, yo, si tú tienes ganas de dar la instrucción y tener un grupo, tú decides a qué horas, qué vas a dar y te pones allí. Si tú ves que físicamente no viene nadie, tú no sabes si viene alguien en el plano metafísico a aprender. Tú das tu bueno, charla y así la das y así la das y así la das y va a llegar un momento en que va a venir una persona y va a resolver sus problemas y te vas a sentir muy feliz de que haya resuelto sus problemas o cómo va avanzando.
Así de que yo ahí te diría, pues tú lánzate a facilitar. Eso es tremenda, eres tremenda, Nilu. Mm, Bueno, ahora lo que yo te voy a decir, por ejemplo, yo tengo en mi casa, tengo imágenes. Tengo imágenes del señor Gautama, tengo imágenes bueno, lo que representa señor Gautama, de Siddhartha Gautama, de los, de, ¿Y ¿cómo se llama? todo el que entra a tu casa las ve o las tienes en un lugar nada más para ti? No, yo las tengo a la vista. Tengo a la Virgen de Guadalupe, Ajá, tengo mi Santa Claus a la vista, tengo mi Buda, tengo a los papás de Ganesha, las ajá. fotografías, bueno, o sea, tengo mis elefantes, tengo mis, o sea, y a mí no me da vergüenza ni me da pena, pero sí siento que a veces la gente me mira así raro, ¿verdad? Porque es Sí. una, y también, y por eso yo te decía cuando te preguntaba lo de Gautama, cómo entenderlo, cómo interpretarlo, porque uno viene en la línea del cristianismo, como te enseñaron en la Iglesia Católica, cómo vas integrando estas nuevas, en la enseñanza, cómo vas integrando en tu desarrollo espiritual, cómo vas integrando a todas estas figuras que, entonces yo lo concluyo diciendo, bueno, cada uno es como la representación de los 7 rayos. Sí, así me lo analizo y así me lo interpreto. Cada uno para mí es entender los 7 rayos. Cada uno de los que nos hablan es como luz y cada uno representa las distintas cualidades que Dios en realidad es. Así es. Si me hablan de Hércules, yo entiendo Hércules es la fuerza, el poder, la voluntad, la creatividad, Porque ¿verdad? ya lo estudiaste, pero alguien Ajá. que aprende sobre Grecia o sobre, no sé, la película de Disney y Hércules no lo va a ver así. Y acabas de hacer una pregunta que creo que viene con algo que decía May. ¿Cómo lo vas a explicar? Y yo les voy a decir que a veces yo pienso, ah, a veces pienso en mi facilitador, que es Román, y digo, pues así como es, como si estuvieras diciendo, ah, es que Albert Einstein dijo esto, ah, es que Newton dijo esto, Tesla dijo esto otro. Pues así, Siddhartha dijo esto y lo explicas qué significa. Tú solamente pones qué dijo su enseñanza y lo explicas y luego explicas cómo aplicarlo a la vida o cómo funciona en la vida diaria, si se aplicara. Y ya, así de fácil. La gente se va a quedar como, ok, algo le va a entrar. Pero si lo explicas como ensalzando mucho al gran Gautama y que la religión, no, pues ahí sí van a salir corriendo si no lo conocen. Entonces, las cosas como son. El cielo es azul, el pasto es verde, las rosas son de diferentes colores y ya, sencillito. Ujú. Practíquenlo y verán. Y bueno, pues ahora vamos con el conde de Saint-Germain, que estaba yo pensando que el esposo de Mary nos dijera, a ver si nos hace un videíto de cómo ellos pronuncian Saint-Germain, porque es Saint-Germain. Saint-Germain. Aquí en francés de Quebec. Él nació en Patak, en las inmediaciones de los Montes Cárpatos en Hungría, allá por a un lado de los Montes Cárpatos, un 26 de mayo de 1696. Hijo de el gran soberano de Transilvania, Rákóczi Ferenc. Imagínense, Transilvania. Chon, 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 chon. Y de su esposa, y ahí venimos otra vez con los arquetipos mentales, ¿no? De que Transilvania ya nos pasa a otra onda de idea. Pero nada, pues es un lugar como cualquier otro. Y bueno, pues su papá, bueno, sus papás eran reyes de Hungría, de la corte de Hungría. Y cuando el niño nació, aquí les presento una imagen del maestro Saint Germain como se le pintó hace muchos años.
Además que lo puse a color con la IA, pero es igualito. Y bueno, aquí está con su papá. Este señor de la derecha es su papá, entonces como ven, tienen la misma naricita. Y Mm, así lo pintó los pintores. Em, y bueno, pues su papá, temiendo que le fueran a hacer daño a su hijo, cuando él nació, lo envió a Italia. Y aquí les presento nuevamente un mapa de dónde está Sharos Patak. Ya ven que está en Hungría, casi a esquina con Eslovaquia, casi esquina con Ucrania. Entonces, ¿por dónde está? Para que se vayan y para que su mente vaya cargando esto y vayan viendo, ok, y si un día quiero ir allí o ando de visita por Europa, pues mira, queda cerca de Budapest o queda cerca de tal lugar. Uno nunca sabe si el año que viene o en 2 años andan por allá. Y este es el castillo donde él nació. Me llama mucho la atención que no es un castillo como tenemos una idea de los castillos. A la derecha les muestro el escudo de los Ferenc, de los Rákóczi, perdón, de los Rákóczi, de la familia Rákóczi. Y entonces el padre lo manda a Italia, a Florencia, con al cuidado de Gian Gastone de Medici. Y entonces, este Gian Gastón, que fue el último duque Medici el único duque, el último duque de Toscana, pues ahí se quedó con él y ahí lo cuidó. Si ustedes buscan quién fue Gian Gastón de Medici, ya el nombre de Medici ya es así, casi, casi tipo sinónimo de los Borgia. Santo niño de Atocha, qué cosa tan horrible, ¿no? Pues vamos a bajarle de espuma a nuestro chocolate, porque acuérdense que dentro de todas esas historias, la mitad es verdad y la mitad es cierta. Entonces, ¿cómo es? Gastone de Medici era pues un noble que venía de la familia Medici, que no era de origen noble, ellos se hicieron nobles, ellos se hicieron, pues eran burgueses. Entonces él, pues a él le gustaba más, le gustaba la ciencia, le gustaban las ciencias naturales, también era gay, también le gustaba la vida loca y no le gustaba mucho gobernar, aunque era duque, pero pues gobernaba. Él, por ejemplo, él ayudó o support, tradúzcanmelo en español, please. Él ayudó, pues, soportó, Apoyó. apoyó, gracias, apoyó a Galileo Galilei, por ejemplo. Entonces, todos estos grandes seres, pues de alguna manera, digo grandes porque tenían puestos grandes. Y con ese puesto, pues lograron hacer cosas buenas y él en esa parte hizo esas partes buenas. Si le gustaba lo que le gustaba la vida loca, pues ¿qué quieren que les diga? Pues le gustaba la vida loca. Pero eso no significa que no fuera inteligente, culto, que le gustara la ciencia. Era una persona que no le gustaba salir mucho. Todas las fiestas casi casi eran en su casa, todos los guateques, todas las rumbas eran en su casa, no le gustaba salir mucho. Y bueno, pues ahí creció él, nuestro amado Saint Germain, que después, cuando ya creció, pues compró el título de el Conde de Saint Germain, de un poblado que se llama San Germano allá en Italia. Y aquí les estoy presentando el pueblo de San Germano como es hoy. Como ven, es muy pequeñito, ni Costco tiene, ni Walmart veo que tenga, entonces pues, está muy chiquitito. Si lo ven, está al norte de Italia, casi cerca con Suiza. eh, no sé por qué, pero si han visto todos están como muy al norte. Si es en India, están como muy al norte. Aquí en Italia, al norte. Si era en Hungría, al norte. No sé si sea casualidad o qué.
Pero bueno, pues aquí está el mapa para que cuando anden por allá por Suiza, Hungría, se vayan a pasear a San Germano o a visitar donde vivió el maestro Saint Germain con Gastón de Medici. Anilú, disculpa, ¿qué hay en San Germano? ¿Cómo? Pues no hay nada. Charles Bueno, Patak, en Charles Patak fue que nació Saint Germain. él nació en Saint Germain, pero su papá Ajá. tenía muchos enemigos y Oh, entonces su lo castillo mandó. estaba en peligro, entonces lo mandó con su amiguis Gastone Ujú, di Medici y ahí creció y después él compró ese título ujú. y por eso es Saint Germain o Ok. el gran hermano. Ah, ok. Gracias. Pati, tienes levantada la mano, ¿quieres decir algo, preguntar, contarnos un chiste? ¿No? Ok. ¿Preguntas? ¿No? No, Anilú, todo está muy bien, muy claro. Pati, tú ibas a decir algo, abriste tu micro. No, no, Ah, es ok. que no sé por qué no lo bajé la mano. Ah, Ahí ok. está. Está bien, gracias. Bueno, entonces continuamos ahora con Elena Petrovna Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky nació en Rusia. Ella era noble, eh, ella era muy rica, ella hablaba muchísimos idiomas, unos 5 idiomas. Fue la primera persona que dio a conocer sobre los maestros de sabiduría y la enseñanza interna. Ella dio a conocer los primeros nombres del maestro Kuthumi, del maestro El Moria, del maestro Saint-Germain, porque ella trabajaba con ellos. Si ustedes buscan información sobre ella, que yo supongo que si buscan, también van a encontrar historias así como muy tenebrosas de Elena Petrovna Blavatsky. Recuerden, y fíjense, en 1831, ¿cómo iba a ir esa enseñanza en contra del cristianismo? Porque ya no estamos hablando nada más del catolicismo, porque ella como rusa, pues allá también el cristianismo es muy fuerte con la iglesia ortodoxa. Entonces, Sí, y ni hablar que también de ese lado está muy fuerte lo que es los musulmanes. Entonces, hablar de esas cosas, bueno, pues se decía de ella de lo peor. De bruja no la bajaban. Pero bueno, pues ella trabajaba con los maestros y era muy inteligente, era muy fuerte. Ahora sí que era bien bitch, como hay que ser. Blavatsky escribió varios libros. ¿Ve? Blavatsky escribió varios libros. Ella le dio la vuelta al mundo, ella investigó, ella escribió también obras de Joel Kuhl, escribió La Doctrina Secreta, que son 6 tomos, La Voz del Silencio, Isis sin velo, que son grandes libros y no son fáciles de estudiar porque están en un lenguaje muy esotérico, muy... Si han leído alguna vez A los pies del maestro, más o menos se darán cuenta. Recordarán que cuando estudiamos los 7 rayos, veíamos lo que el maestro Yu Al-Kul nos explicaba de cada rayo, más o menos así. Entonces no estaba como estamos acostumbrados en palabritas de acentado. Y bueno, pues aquí la tienen, güera de ojo ojiazul. Alguno de sus estudiantes, bueno, pues fue este obispo Leadbeater y Annie Besant. Son ingleses, todos brillantes, todos muy inteligentes. También si buscan a Leadbeater van a encontrar toda cosa sobre él, negativas y positivas, pero finalmente un hombre muy sabio. ¿Tienen preguntas sobre Elena? ¿No? Por lo Elena se casó, tuvo esposo, hijos. No, ni tiempo tenía, mana, ni tiempo tenía, qué esposo, ni qué hijos, aprendiendo, estudiando, traduciendo, enseñando. Tenía diferentes casas, tenía casa en la India, tenía casa en Rusia, tenía casa
en Londres, bueno, en Inglaterra, etcétera. No, ella se dedicó a trabajar y a trabajar, a expandir la enseñanza. ¿Sí, Mm. May? Sí, es súper interesante porque he visto varios posts de Elena, aunque he escuchado algunas, por ejemplo, las chicas de Guadalajara han hablado sobre algunos temas de Elena y también me gusta mucho Alice Bailey, pero de Elena Petrona Blavatsky, dice que no se cobra por la enseñanza, que es algo que ella ha marcado mucho, porque eso es la parte en la que ella ha dado la expansión de la enseñanza, Así es. que no es lucrativo o sea, que no es para lucrarse, por Sí, eso. gracias. Porque ella es la que inicia en este movimiento de poner la enseñanza de los maestros directamente. Incluso tan directamente que esos mismos escritos que los maestros le dejaron están en la biblioteca del British Library, eh, ahí en Londres. Y ahí se pueden ver y se pueden buscar y ustedes lo pueden ver cualquiera que pida permiso porque no están como que para todo el mundo. Pero tú pides un permiso, no están prohibidos para el mundo, pero no están accesibles para el mundo. Entonces pides un permiso, los ves y ahí está su escritura. Sí, May. Y rogarle a Dios que lo puedas entender, porque sabrá Dios en qué idioma están, pero... En inglés. Ah, bueno, porque como hablaba tantos idiomas, no sé. No, Pero, porque son de los ajá. maestros, es puño y letra de los maestros. Oh, ok, ok, ok. Ah, bueno, y entonces otra cosa que no sé si vas a hablar de Alice Bailey y Sí, espero un poquito. Ah, ok, pues espero un poquito más. así es. Y entonces, bueno, pues aquí la tienen. Tienen que saber quién es. Yo les diría que la máxima de Connie Méndez de no me crean lo que les digo, lo tomen literalmente. Y si ustedes ven que alguien dice un nombre, búsquenle en Google. A ver, ¿qué cosa dijo? ¿Por qué? Ah, ok, bueno, ahí más o menos van viendo. Y bueno, pues ahora vamos con Alice Bailey, para beneplácito de mi querida May. Ella fue escritora de los libros del maestro el tibetano. Más o menos algo así como una secre. El maestro le dictaba y ella escribía. Ella nació en Manchester, en Lancashire, en Inglaterra. Muy rica, de buena alcurnia, pero quedó huérfana muy pequeñita. Y entonces ella a los 15 años, pues tenía, imagínense, a los 15 años, huérfana, niña rica, pues con todas las hormonas alborotadas, con toda la adolescencia alborotada, pues tenía sus asuntos de berrinches, de lo que ustedes quieran. Y bueno, de situaciones existenciales, etcétera. Y entonces ahí es cuando ella conoce por primera vez al maestro Kuthumi, que un día pues se le presenta en su casa y le dice que cuando deje de ser ese ser odioso, va a lograr grandes cosas. Y bueno, pues ella ya si continúa su vida, se casa, por el marido se tiene que ir a vivir a América y este cambio sucede en la Primera Guerra Mundial y entonces pues a ella le mandaban su dinero porque pues tenía sus tierras y sus cosas que había heredado, pero pues con lo de la guerra y pues antes no existía, ahora sí que te mandaran el dinero por telégrafos, ¿no? Tenía que llegar físicamente, pues ya no recibe su dinero y se pone a trabajar. Y ni modo, mijita, a lo que te toca. Y empezó a trabajar en una fábrica de sardinas de la Clemente Jacques. Y por ese tiempo, conoce la enseñanza de la sociedad teosófica y conoce a Blavatsky y empieza a estudiar. Y cuando decimos empieza a estudiar, ella empieza a estudiar en serio, una verdadera estudiante de la enseñanza interna. Y bueno, pues nada, que estudia todas las enseñanzas de Blavatsky, de Annie Besant, de todo lo que había en ese momento. Conoce allí, ahí ya es cuando conoce por las fotos al maestro Kuthumi, dice, yo lo conozco, me vino a ver, y ya le dicen quién es. Y bueno, pues
Ahí inicia su, su discipulado, su trabajo. ¿Sí, May? Sí, anoche precisamente yo estaba leyendo de Camaster y estaba leyendo sobre eso y cómo se presentó y cómo ella comenzó a, bueno, a no a canalizar, pero sí a traducir o a escribir los mensajes que le daba Kudjumi y que acababa tan agotada que eso me impresionó mucho. Yo digo que yo quiero que eso me suceda a mí para poder dar una charla. Que, por ejemplo, en el sentido de que se le presentaba, Kudjumi ponía, le Chuelkul. ponía, Yuvalkul, sí, es que es el tibetano, pero yo confundo, decir Kudjumi es otro, pero sí que se le ponía en la pared y ella lo transmitía por un micrófono, los mensajes. Eso lo leí en Decamaster y eso me dije, y yo dije, eso como que me encantó. Yo dije, ok, eso, imagínate que te pase eso de verdad a ti o, bueno, a cualquiera de nosotros, ¿no? Que comencemos a recibir ese tipo de mensajes. Y yo dije, yo quiero ser. Sí. Exactamente. Ah, pues para que nos pase tendríamos que ser tan buenas estudiantes como Alice Bailey. Bueno, la aspiración está. Así es. Mm. Y bueno, pues, ¿por qué es tan importante Alice Bailey? Si ven, no, Rubén no nombra, no hace un texto sobre Annie Besant, que también hizo un gran trabajo. Pero ¿por qué es tan importante el trabajo de Alice Bailey? Porque el trabajo de Alice Bailey no es de Alice Bailey, es del tibetano. ¿Y quién me dice cuál es la importancia de la enseñanza del maestro el tibetano? La gran invocación, por ejemplo, expandir la luz en todos Mm, los Cristos, ¿no? no, porque todo el No, mundo expande la luz. La gran trabajo. A ver, no está por ahí, no anda por allí Francisco, que también le gusta Francisco andar, está por ahí. que también le gusta andar Francisco, andar en todos los grupos. Y yo digo, no, estos aprenden un montón. A ver, no, no, ahorita dice que la Virgen le habla. Este, porque el maestro el tibetano es el que da la enseñanza de los 7 rayos. Él es el que da la enseñanza de los 7 rayos, el que expone todo, el que inicia sobre todo a dar la enseñanza de los 7 rayos y el que más explica sobre los 7 rayos. Por eso es tan importante esta enseñanza que Alice Bailey pone físicamente al alcance de todos. ¿Cómo ven? Entonces ya llevamos a, ¿quién era el primero? Ya se les olvidó quién fue el primero que vimos. Yo empecé por donde estaba Gautama. Beta Villas, quién sabe quién. Eso, Veda Vyasa, no Veda quién sabe quién, Veda Vyasa. A ver otra Ah, vez, Veda Beta, Vyasa. Otra Ve- vez, Veda Beta Veda Vyasa. Villas. Vyasa, Veda Vyasa. ¿Y cuál es la importancia de Veda Vyasa? Pues nada más de él parte todo lo que es el Sanatana Dharma, todo lo que es el Krishna, todo lo que es, les encanta, todo lo que les gusta de Vishnu, de la Madre Kali, etcétera. Veda Vyasa. ¿Y después a quién vimos? El Tíbet. No, del yoga. Panta ya Patanjali. Hali. Patanjali. Patanjali. A ver otra vez. Patanjali. 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 Acuérdense, todo aquel que hace yoga y que medita con yoga, no el que nada más hace posturas, el que medita con yoga, sabe de los Yoga Sutras del Patanjali. Y luego después, ¿quién seguía? ¿Quién estudiamos? Siddhartha. Siddhartha Gautama, que también otro gran exponente de la enseñanza del, de, Jesús. De Budharma. del Buda Dharma. Buddha Dharma. Y ya después, ¿a quién vimos? A Oh, Jesús. al Maestro Jesús.
Y bueno, pues el Maestro Jesús y todas sus bienaventuranzas, todos los evangelios, todo lo que el Maestro enseñó está ahí en los evangelios. Y después vimos ya más para acá, de Jesús para acá, vimos al Maestro San Germán, Saint Saint Germain. Germain, ok. Luego a luego la Elena mujer Pastrana, Elena Elena Padre, Pastrana, Petrovna Tatiana Blavatsky y Blasky, ahora Alice Alice Bailey. Bailey. Muy bien. Tripitaka. Ajá. El Tripitaka, ¿qué es el Tripitaka? Uf, ay, Dios mío. Los libros de la enseñanza del maestro Gautama. Tripitaka, libro de la enseñanza. Y bueno, pues continuamos, vamos con Emmett Fox. ¿Ven cómo está fácil el día de hoy, pero no está tan fácil, ¿verdad? Estos que Rubén nos pone en estas son los básicos de básicos. Y bueno, tenemos a Emmett Fox. Él nació en Irlanda, en Cork, y fue uno de los grandes metafísicos del siglo XX porque a finales del siglo XIX y principios del XX se vino un gran movimiento llamado el Nuevo Pensamiento, la enseñanza divina, etcétera. Y hubo muchísimos exponentes. No fueron dos, tres, cuatro. Fueron muchos y dentro de ellos estuvo Emmett Fox. Dentro de sus libros está La llave de oro y El Sermón del Monte como los más conocidos. Y bueno, pues, ¿por qué es tan importante? Porque es el maestro de Connie Méndez. Él daba sus actividades metafísicas así, a gran escala, chicos. A la derecha les muestro el hipódromo de Nueva York y a la izquierda les muestro el Carnegie Hall de los años 30. Ahorita tal vez estén más grandes, renovados, etcétera. Pero miren nada más cuánto gentío. Y ese señor se paraba a hablar allí sobre metafísica. Él así le llamó, fue el primero que después de Aristóteles y después de esa ola de pensadores de la antigüedad, él retomó ese término de metafísica, que en algún momento Kant y otros también utilizaron, pero muy poquito. Bueno, él desencarna en París en 1951 y pues si quieren seguir, Rubén Cedeño ha traducido algunos de sus libros de esta metafísica original de Emmett Fox. Y, y ahora continuamos con nuestra queridísima Connie Connie Méndez, Méndez. que su verdadero nombre era Juana María de la Concepción Méndez Guzmán. Ay, Dios mío, imagínate. A veces, si a veces mi nombre que tiene tres palabras no cabe, ahora imagínate así. Nació en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 1898 y desencarnó en Miami en el 79. Ella fue compositora, pintora, caricaturista, actriz, cantante, intérprete, tocaba piano, guitarra, su música era popular, folclórica y romántica. En cuanto a metafísica, como veíamos, estudió la enseñanza de Met Fox, sobre todo mucho tiempo a través del librito La llave de oro y después ya físicamente con Emmet Fox. Escribió varios libros y comenzó ella su trabajo a estudiar metafísica en el 39 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en una historia maravillosa que ya la hemos estudiado cada vez que estudiamos a Connie Méndez. Me imagino que ya se la saben, no la vamos a repetir, pero pues la señora Pitié, acuérdense, cuando esté duro el asunto, tenemos que ser como la señora Pitié. ¿Recuerdan? Connie Méndez fue la iniciadora del movimiento de metafísica en Venezuela y es la iniciadora del movimiento en español como tal, bueno, o en castellano como tal, en toda América. Ella popularizó el término metafísica, lo hizo popular para referirse a este movimiento de autoayuda, que no tiene relación con los estudios filosóficos de la metafísica filosófica de Aristóteles,
Sus principales obras de metafísica se encuentran Metafísica 4 en uno, volumen uno, 2, 3 y 4, El maravilloso número 7, Quién es y quién fue el maestro Saint Germain, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí sobre el Medfox, sobre Connie Méndez? No, creo que esto se lo conocen más porque es como más actual, ¿verdad? Anilú, no, sorry, disculpa que no, Sí. no alcé la mano, pero am, no sé si tú conoces cómo empezó Emmett Fox con a impartir estas clases de metafísica. Emmett Fox empezó porque lo invitaron a venir a Estados Unidos a dar una charla. Él ya daba charlas allá en Irlanda, mm, chiquitas, pequeñas, pero pero motiva, como él era como es que él coaching. era, él era sacerdote, había estudiado, sí. Ay, no sabía. Entonces, sí, él era sacerdote y Ya. pues él estudió y empezó a expresar cómo él veía la Biblia de manera Ya. diferente que como se conoce, lo mismo que decía hace rato Mille. Él empezó a Ujú. darla como él la entendía y la empezó a llamar metafísica para separarla de lo que era la Biblia. Ajá. ¿Y cuál libro fue que me dijiste? Porque yo tengo algunos de M. Fox, como Oración Poderosa, Todo es o Mentalismo, pero como que otro libro mencionaste que era de su, El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Ok. Ok. Y hay otro libro para que tú veas cómo inició y todo Ajá. eso y qué hizo. Se llama Emmett Fox, también de Rubén Cedeño. Ah, ok. Y eso Voy está muy viendo. bueno porque hasta parece que estás ahí junto con Emmett Fox de cómo te va describiendo Rubén. Me gusta Exacto. mucho la forma en que describe todo. Disculpe, ¿cómo se llama? Emmett Fox, Emmett Sí, sí, Fox. sí, M. Fox, pero el Sermón del Monte y el otro que dijiste. Eh, Eh, Emmett Fox y el Sermón del Monte, porque tú ya ah, habías dicho la llave de oro. sí, y no, Y, mentalismo y la oración ajá, pues sí, poderosa, pero son finitos, o sea, sí, son pero finitos. ese mismo, así mismo, M. Fox es como un libro, como tal. Sí, es un libro Ok, como tal de ya, Rubén ya. Cedeño, donde él explica quién era Emmett Fox y Ah, toda su vida. ok, Como una gracias. biografía de Emmett Fox. Ya, ok, gracias. Y bueno, pues ahora vamos con Rubén Cedeño, hablando del rey de Roma. Y él nació en Caracas en 1952. Él es educador, mm, se me fue la palabra, de educador, profesor, Compositor, escritor, compositor, pedagogo, poeta, artista plástico, compositor, conferenciante, cantante lírico y, bueno, estudió en el Conservatorio de Música, donde ahí mismo estudió pedagogía de la música para dar clases de música y de canto. También se graduó como cantante lírico. Pero bueno, lo que nos interesa es que Rubén Cedeño es esa parte joven y fresca, esa semillita que salió de ese grupo de Connie Méndez, porque todas eran mayores, todas eran señoras ya grandes, que ya no tenían la facilidad de poderse mover mucho de aquí y allá como Rubén Cedeño empezó a hacer. La importancia de Rubén Cedeño es ir al lugar. Ustedes lo ven como tiene ese carácter. Y ese carácter es el que lo movió y lo llevó a hacer, a investigar, a tratar de entender esa parte de no, pero ¿por qué así? Irse a ver, ¿y dónde? A ver, aquí dice que fue así, a ver, yo quiero ver si es cierto. Y eso es lo que todos deberíamos de hacer. Siempre lo que aprendamos, ver si sí es cierto, por qué sí es cierto, buscar un fundamento. No sé, como les decía, vimos Elena Petrovna, ver quién es, por qué, cómo, cuándo, en qué año, con quién. Bueno, pues Rubén no solamente se dedicó a buscarlo, googlearlo, porque antes no existía todo en redes, aunque ya existía la internet para los años 90,
pero pues no estaba toda esa información. Pero él se fue allí a investigar, a ver, a buscar, a entender. Y todas esas notas empezó a escribir sus libros y a darle enseñanza y a facilitar. Y bueno, pues de ahí se hizo grande. Él ha explicado muchas veces ese caminito que ha recorrido, todo su obra, e incluso hay libros donde él explica esas partes. Hay 3 libros que son como autobiografías de Rubén Cedeño que pueden encontrar, que pueden ver y muy interesantes de ver cómo le hizo. Obviamente, aquí viene como la pregunta que me hicieron de Elena, ¿se casó, tuvo hijos? Pues no, ¿a qué horas? Para empezar, es gente que no quiere casarse y no quiere tener hijos. Lo que quiere es aprender, entender y una vez que entiende, comprende, conciencia, quiere compartirlo a la humanidad. Y bueno, pues esa es su gran, gran obra. Yo no sé si hay alguien, porque hay mucha gente que estudia, por ejemplo, a Jesús, la historia de Jesús, la vida de Jesús, y se va a vivir allá y todo eso. Y es experto en Jesús o otros en María, otros en otro, pero como Rubén Cedeño, de ser experto en muchos, no diría en todo, pero en muchos, porque cuando él habla, no sé si han visto, él sabe de todo sabe y con punto y coma. Yo me acuerdo que la primera vez que yo lo fui a ver, yo dije, ay, a ver si es cierto, si ya está viejito, yo voy a ver si es cierto. Wow, de todo y sin titubear se acuerda, de todo el más, los nombres del lugar, todo se lo sabe. Bueno, se nota que sí estuvo allí, se nota que sí estudió, se nota que sí aprendió. Y no solamente se nota, tiene los grados, tiene los diplomas, como él ha dicho, él tiene sus grados ya ahí en el budismo tibetano. Mientras que hay mucha gente que se afana de haber ido al Tíbet por allí un año a estar allí y anda por ahí presumiendo, y él pocas veces ha dicho todo lo que él tiene, pero lo ha plasmado. Y gracias a ese carácter que tiene, a ese espíritu que tiene, que lo pone en práctica, pues ahí está. Y algo que me llamó mucho la atención fue que él compartió, él dijo algo muy importante el otro día, porque a veces yo digo, pero ¿cómo sacan tanta fuerza? Siempre me decía yo, pero ¿cómo le hacen los facilitadores que trabajan y facilitan y estudian? ¿Cómo le hacen? Y Rubén Cedeño compartió hace 2 semanas un decreto y él dice que él al principio dice, ¿cómo se me quita la flojera? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y él compartió el decreto de Hércules. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Y me gustó mucho y lo quiero recordar porque a veces pues nos bajoneamos, a veces nos da flojera, a veces, ay, al ratito, nada después. No, y no voy a mi clase, no voy a metafísica porque, no sé, por algo, ¿no? O a lo mejor es algo importante, ok, bueno, pero si no, esto, no sé, cualquier cosa. Pues yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Ay, es que hoy no medité por esto. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Recuerden lo que veíamos la semana pasada. Si tú sabes, estudias, sabes, ya nada más te falta concienciar que de tu presencia yo soy surge todo lo bueno, que de ahí sale todo, que es Dios dentro de ti. Si tú le haces a Dios, espérate tantito que tengo un problema, entonces Dios te va a decir, está bien, te dejo con tu problema. Pero tú requieres que tu presencia yo soy resuelva tu situación. ¿Cómo es que tú le haces a un lado? Por eso les digo, sabemos, pero todavía no lo concienciamos. Y está ese decreto. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Para cuando nos pase eso y decir, no, primero Dios, primero mi meditación, primero mi decreto, primero mi actividad de metafísica, primero Dios y lo demás vendrá por añadidura.
Bueno, entonces Rubén Cedeño estaba bien jovencito. No sé si han visto las fotos, flaquito, chiquito, todo así, chiquitito. Y miren qué fuerza tan grande de muchachito. Y bueno, pues esa fuerza siguió creciendo. Y bueno, pues es lo que es hoy. Y la metafísica se ha expandido, sigue expandiéndose, gracias a todos los estudiantes como ustedes, eh, que de a poquito también van facilitando. Y bueno, ha llegado hasta nivel universitario y pues nada, hoy cuenta con estudios de hasta 50 módulos, hay cátedras y estamos estudiando, terminando ahorita la cátedra del ciclo básico con este curso de principios metafísicos. Eso era todo lo que yo tenía reservado, preparado para todos ustedes el día de hoy. ¿Algo? ¿Tienen preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, Nilu, como yo llegué un poco tarde, este material, el tema de este material, ¿en qué libro está? Porque yo, ya. Ok, es que yo también vi en el libro de Deca Master que lo estaba hojeando, pues de varios maestros también. Aunque yo sé que no estás hablando de Deca Master en estos días, Lo que pasa es pero, que, bueno, estamos en principios metafísicos. Lo que pasa es ok, que Rubén, si tú ves el ciclo básico, viene de todo. ok, En el ciclo básico viene, por ejemplo, en Pilares estudiamos la enseñanza del maestro Gautama, estudiamos, él empieza de a poquito, como buen ujú, pedagogo empieza de a poquito y por eso, y ya después va haciendo libros más específicos, más completos, como el que estás leyendo de Decamaster. ujú, Perfecto, está pero bien. viene aquí viene en ese librito que ya tiene Y el eh, tema de, sí, para marcarlo, porque el para el tema de tema de aquí hoy, es... ujú, ¿qué Exponentes fue? de la metafísica. Ah, ok, Está en la página 51. vale, que tengo aquí mi libro, sí, también. Aquí. Ya mero le va a llegar a María. María, ya te lo voy a mandar. Gracias. Y para Zaida, bueno, Zaida ahorita no puede prender su audio, digo su micrófono, pero Zaida también ya lo tiene. Y quien no lo tenga, pues puede bajarlo ¿cómo se llama? Del Zoom, no, el Amazon Killer, ¿no? Kindle. Kinder, Kindle. algo. Al Kinder te vamos a mandar, María. Así es. Entonces, ¿a más preguntas? ¿No? Entonces, estudiamos a Vedavyasa, a Patanjali, a Siddhartha Gautama, al Maestro Jesús, a Elena Petrovna Blavatsky, a Alice Bailey, a Emmett Fox y Connie Méndez y Rubén Cedeño. 9 exponentes de la metafísica estudiamos hoy. Son exponentes que ustedes deben de conocer sí o sí, por lo menos los nombres. Después van con la enseñanza, qué es lo que enseñaron, y ya después profundizan más. ¿Va que va? Yo quiero decir algo, Sí, miren. que vamos a decretar que dentro de unos años esa lista va a ser más larga, va a estar eh, Román Calapis, va a estar Anilú Ay, y, y van a estar, ¿cómo es este? Vilena Franco. Sí, y Fernando Candiotti. Ah, sí, Fernando Cantioto, sí. Ese sí, Sí. seguro, Ujú, seguro. Porque si ustedes ven, también. son personas o seres que han dado enseñanza. Por ejemplo, Rubén ha aprendido la enseñanza, pero su trabajo ha sido recopilarla, exponerla, expresarla en palabras de a centavo. Ujú. No se quedó, Vivenciarla porque él se ha dado la tarea de ir personalmente acá, visitar sí, cada sitio. Qué así bueno, es, qué rico, uno hacer lo mismo. así es. Mm. Entonces, es ahí su gran, igual que Connie también plasmó la enseñanza de Emmett Fox, la enseñanza del maestro Saint Germain en sus palabras de a centavos. Hubo allí
un proceso de transformación, aunque la fuente es la misma, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué más quieran decir? No sé qué más, pero pues seguimos en este asunto. Si no tienen nada más que comentar, pues pasamos a la bendición de la donación. Lo único que yo quería finalizar es que yo sé que el curso que estamos terminando, el ciclo es básico, pero como ustedes ven, es muy básico y yo sé que ustedes están estudiando y leyendo cuánta cosa y viendo cursos de no sé qué tanto, pero si se dan cuenta, lo básico no lo están manejando bien. Tienen que tener bien las bases para que lo de arriba no se le desmorone. Y cuando tienes los libros básicos, entiendes más los otros. Y a veces, cuando hay libros más específicos, como ahorita el que ponía ejemplo May, cuando ya lees ese libro es porque ya te leíste los otros. Entonces Rubén habla con otro lenguaje que sigue siendo de palabras de a centavo, pero que sigue siendo sencillo, pero ya él contempla que tú ya sabes, tienes una base sobre el asunto. Entonces, es importante, como veíamos la semana pasada, volver a las bases. Y bueno, pues Ah, ay, Anilu, yo quería también decir que algo que también nos ayuda mucho es escuchar las charlas, los videos, el congreso, escuchar las charlas de diferentes facilitadores o facilitantes. Y obviamente pues escuchar, porque por el escuchar es que vamos y seguimos repitiendo y se nos va quedando grabado. así es, escuchar todo lo que se dice, como tú dices, en los congresos, o por ejemplo, los videos de Rubén Cedeño, siempre los videos de Rubén Cedeño tienen algo nuevo. Aunque hable de lo mismo, tienen siempre algo nuevo. Y las actividades de los congresos son especiales. También tienen cosas nuevas, también tienen el escuchar diferentes facilitadores, nos ayuda a escuchar diferentes formas. Es como el maestro que te enseña matemáticas, que te enseña de diferentes formas. Y, y a veces uno tiene preguntas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden preguntar y yo les contesto, pero quienes escuchan un audio de alguien más sin poder interactuar, en otro curso con otro facilitador se le responde. Y está bien. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que dices, May. Yo también escucho videos de muchos, escucho videos no solo de metafísica, me gusta de todo. Y estar, pues no al día, pero también saber cómo anda el asunto de la espiritualidad en el mundo para saber qué se dice, qué está de moda, pues. Estoy de acuerdo, yo también soy así, me meto por ahí, por donde quiera, Así es, aprendiendo. aprendiendo. Pues muchas gracias y sin más pasamos a la bendición de la donación.